Sobre las cartas de Emma Galán. San Miguel de Allende, año de 2009. Se mire como se mire, yo digo que todos llevamos un muertito oculto en la almendra de nuestro corazón. Bueno, no todos. Emma Galán lo ocultaba bajo el descansillo de la escalera. Lo supe después de leer la correspondencia que Emma mantuvo con su prima Dolores de Villazón a partir del año de 1855. Emma Galán murió en San Miguel de Allende a finales del siglo XIX, muchos años antes de que yo naciera. Sin embargo, durante mi infancia, ya bien entrado el siglo XX, conocí a Dolores de Villazón. Era la madrina de mi abuela. Cuando murió, Dolorita se estaba acercando a los 100 años de edad y se habría llevado a Emma Galán entre las patas del olvido de no haber sido porque yo me apropié indebidamente de aquella correspondencia. Lo hice y estuvo mal hecho. De sobra sé que la correspondencia de otros es sagrada. Pero siendo como fui, una chiquilla curiosa y entrometida, la tentación me venció. En esa época vivía yo con mis abuelos en la Ciudad de México. Nací en México de pura casualidad. De no haber sido porque mi familia se le atravesó la revolución agraria por el camino, habría nacido aquí, en San Miguel de Allende. De aquí somos. En el año de 1912, a causa de la inseguridad que se vivía en la provincia, mis abuelos cargaron con el pueblo sobre los hombros y buscaron refugio en la capital. Compraron una casa en la calle de Ayuntamiento en el centro de la Ciudad de México. En el sótano de la casa se almacenaban algunas barricas de pinole que mi abuelo vendía en los mercados al por mayor. En México se casaron mis padres. En México murió mi madre. Vivir en casa de mis abuelos era como vivir en el pueblo mismo. Los muebles, las comidas, las criadas, los amigos, los parientes, todo olía, sonaba y hablaba como San Miguel de Allende. Huérfana de madre hasta que mi padre volvió a casarse, mi infancia transcurrió entre viejos escuchando las historias de los viejos. Mi abuela practicaba las 7 obras de misericordia con mucho fervor, especialmente la cuarta, visitar a los enfermos. Con más razón si el enfermo era algún familiar de su pueblo y tanto más si el familiar era su madrina. Un día sí y un día no, después de comer, acostumbraba llevarme en tranvía hasta la villa de Guadalupe a visitar a la madrina Doloritas. El tranvía nos dejaba a la vuelta de aquella antigua casona que empezaba a desmoronarse, al igual que su dueña. Un día sí y un día no. Así pasaron varias tardes de mi infancia metida en la casa de la madrina Doloritas. Debe de haber sido un día así cuando Doloritas le comentó a mi abuela que había tomado la decisión de prepararse para morir. Nos pidió que le ayudáramos a deshacerse de algunas cosas que no podía llevar consigo en el último viaje. Pesarían mucho, comentó con cierto agobio, como si solo de imaginarlo ya las estuviera cargando. Obedeciendo sus indicaciones, libros, cartas, retratos y algunos documentos se fueron quemando poco a poco en un horno de tierra que se encontraba en el traspatio. De entre todas esas vejeces pude rescatar un pequeño hato de cartas amarradas con un listón amarillo. Su exquisita caligrafía llamó mi atención. Algo me llevó a salvarlas del fuego y guardarlas en el bolsillo de mi mandil. Fue de esa manera como llegaron a mis manos las cartas de Emma Galán. Un mes después de cumplir con el deseo de aligerar su bagaje, murió Doloritas de Villazón, sabiendo que la correspondencia de Emma Galán estaba en mi poder. Lo puedo afirmar porque me lo dijeron sus ojos. Esto aconteció en el año de 1936, cuando yo acababa de cumplir 14 años. Leídas y releídas, las cartas encontraron su lugar dentro de una caja de puros con mi nombre impreso sobre la tapa. A su vez, la caja de puros encontró su lugar dentro de una barrica de pinole que había quedado rezagada en el sótano de la casa de mis abuelos. Las cartas permanecieron bajo mi resguardo mucho tiempo, hasta que el propio tiempo las borró de mi memoria. El tiempo también se llevó a mis abuelos y el tiempo le trajo a mi padre una nueva esposa.
La casa de ayuntamiento se convirtió en una vecindad y fue entonces cuando abandonamos la capital y regresamos a vivir a San Miguel de Allende. Antes de mudarnos, mi padre tuvo la precaución de tapiar el sótano para evitar que se convirtiera en cueva de malvivientes. Durante 70 años, que se me fueron en un parpadeo, me olvidé de Emma Galán. Hasta hace una semana que uno de mis hijos me llamó por teléfono de México para decirme que la antigua casona de mis abuelos se había puesto en venta. Al desalojar el sótano aparecieron las cartas. Se conservaban en la misma barrica y en la misma caja de puros marcada con mi nombre. Me llegaron por mensajería directamente a mi casa de San Miguel. Cuando las desempaqué, aún olían a pinole rancio. Con la yema del dedo índice perseguí cada una de sus palabras y me introduje en la intimidad del relato. La vida de una joven sanmigueleña a la par de la vida de su país durante la segunda mitad del convulso siglo XIX, el siglo de la independencia. Emma Galán, presa entre las cuatro paredes de su provincia, escribía cartas a su prima. Comenta las noticias del pueblo, opina de política, transcribe alguna receta de cocina, confiesa sus amores y sus desamores. Y nadie me lo va a creer, pero en el centro de esos escritos, en la almendra, el destino me llevó a encontrar al muertito que Emma escondía bajo el descansillo de la escalera. Pero yo no tengo derecho a hablar de la vida de otra persona. Tampoco soy la protagonista de esta historia. Solo soy la voz que introduce. Emma Galán debe hablar por su cuenta.